Estimados alumnos, muy buenos días. En esta oportunidad estoy dando continuación a la clase de la unidad 2, Sistema Locomotor y Hematopoyético. En esta oportunidad, como segunda clase de la semana 4, el tema es defensa, es decir, el sistema inmunológico. En este momento vamos a ver cómo el sistema inmunológico tiene una gran participación en nuestra defensa de nuestro cuerpo, básicamente dado por barreras de defensa y células especializadas que son los glóbulos blancos, como los leucocitos, y entre ellos se van a subespecializar, como ya dijimos en la clase anterior, en línea mieloide y línea linfoide, los cuales vamos a especificar ahora. El logro de esta sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la composición y funciones básicas del sistema linfático, así como el sistema inmune. Vamos a ver que entre los contenidos de la clase tenemos varios puntos a tratar, como por ejemplo los tipos de leucocitos y su función, la hematopoiesis de la serie mieloide y linfoide, la estructura de cada uno de los agranulocitos, la definición de lo que es fagocitosis, la función de la inmunidad, los vasos linfáticos, en este caso características de la linfa, órganos linfoides primarios y secundarios, y la inmunidad innata, adquirida, así como mecanismos o barreras de defensa. Empezamos con lo que es sistema inmune, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos, que están mostrados en estas imágenes, todos los tipos de leucocitos, muestran un núcleo prominente y en ocasiones una forma extraña en su forma de los núcleos. Tienen una imagen muy distinta entre unos y otros. Algunos tienen gránulos en su citoplasma, otros no tienen gránulos en su citoplasma, por lo que se van a llamar granulocitos, estos de arriba, y agranulocitos, los de abajo. Son muy distintos a los glóbulos rojos, obviamente hasta pueden ser más grandes o más pequeños. No tienen hemoglobina, por este motivo son casi transparentes, no se tiñen. Una masa de leucocitos parece de color blanquecino. ¿Por qué? Porque difunden ante la luz, igual que los copos de nieve, que son transparentes, tienen un color blanco cuando se encuentran en una masa. Todos estos leucocitos van a participar en la inmunidad, pero cada tipo y cada subtipo de leucocitos tiene una misión exclusiva. Es decir, algunos van a fagocitar, como los monocitos macrófagos. Otros van a atacar partículas extrañas del organismo, otros van a atacar células infectadas por virus. Es decir, cada uno tiene una función esencial y diferente. En esta oportunidad vamos a ver también la serie mieloide y linfoide a más detalle. Por ejemplo, aquí tenemos que los leucocitos son las unidades móviles del sistema inmunológico de nuestro organismo humano, cuya función principal es combatir infecciones y agentes tóxicos. Vemos que esa célula madre pluripotencial indiferenciada se diferencia en célula linfoide y mieloide. Observaremos cómo va a diferenciarse, y aquí en un segundo cuadro abajo vemos cómo los dividimos por su forma de tener gránulos, granulocitos, y de no tener gránulos, agranulocitos. Entonces acá encerramos en círculos rojos los agranulocitos y los granulocitos. ¿Cuáles son los agranulocitos? Obviamente tenemos a los linfocitos T, linfocitos B. Estos linfocitos B se van a subdividir o especializar como células plasmáticas. Y acá tenemos a los monocitos que van a transformarse en macrófagos. En cambio, los granulocitos son tres tipos de células: eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Aquí observamos de color verde las células que se encuentran dentro de este cuadro, que son células con granos en su interior. Esos gránulos, granulocitos, son esos tres tipos celulares. Y los monocitos, que se encargan
de la defensa del organismo, es decir, la fagocitosis. En el recuadro azul, aquí arriba, se encuentran los linfocitos T, linfocitos B. De estos linfocitos B van a derivar las células plasmáticas. Y esas células plasmáticas se encargan del sistema inmune específico, es decir, de formar anticuerpos. Estas flechas de color verde están señalando cada una de las células que van a formar parcialmente en la médula ósea roja, es decir, los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. De esto estamos hablando básicamente de la serie blanca, de los glóbulos blancos. Estoy señalando solamente los glóbulos blancos en este cuadro. Solamente un tercio de estas células, señaladas con flecha de color verde, van a entrar a la circulación sanguínea. Los 2/3 restantes están en la médula ósea roja dentro del tejido óseo esponjoso, en las epífisis de huesos largos. Estas células con la flecha señalada de color rojo forman parcialmente las células de tejido linfoide, linfocitos, células plasmáticas. Entonces las células del sistema inmunitario se originan de esta célula madre hematopoyética, que pueden ser de la médula ósea roja, células de la línea mieloide o células de la línea linfoide, que van a ser especializadas. ¿Para qué? Para formar granulocitos, monocitos o linfocitos. Aquí vamos a ver en general la definición de glóbulos blancos. Glóbulos blancos o leucocitos, que son a veces mucho más grandes que los glóbulos rojos, tienen alrededor plasma sanguíneo. Normalmente el número total de estos leucocitos por milímetro cúbico en sangre oscila entre 5.000 y 10.000 células. Se usa el término leucopenia para describir un recuento de leucocitos anormalmente bajo, es decir, inferior a 5.000, y leucocitosis al recuento anormalmente elevado, es decir, más de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico en sangre. Aquí tenemos la fórmula diferencial de los leucocitos, es decir, para describir cada uno de los tipos celulares de los leucocitos, ya sea linfocitos, serie linfoide o granulocitos que están conformados por la serie mieloide. No solamente en porcentaje, que son los valores relativos, sino también en valores absolutos. Lo más importante aquí es determinar el valor absoluto de cada uno de los componentes celulares. El valor relativo, como dijimos, es un valor relativo, no es igual 70 de 100 que 70 de 1000 o de 70 de 7000. Este 70% es relativo, pero lo que importa más que el valor relativo es el valor absoluto. Como dijimos, no es igual 70% de 7000 que 70% de 1000. Entonces puede tener un valor relativo normal, sin embargo el valor absoluto está muy por debajo de su rango establecido como normal. Esto es más importante determinar en esta fórmula diferencial. Tenemos neutrófilos abastonados, que son células inmaduras de los glóbulos blancos de los neutrófilos, en donde se encuentran en la sangre periférica en abundancia en más del 5% cuando existen infecciones agudas. Trabajo intenso de la médula ósea por enviar a la circulación células que aún no están preparadas aún. Aquí lo que estamos viendo son propiedades de los neutrófilos y los macrófagos. Es decir, tenemos algunas propiedades que estas células tienen, como atravesar los poros vasculares, y ese proceso se llama diapedesis. ¿Para qué lo hacen? Para migrar a diferentes tejidos donde se requiera su acción. Estas células
tienen movimientos, movimientos de tipo ameboides, es decir, se mueven como amebas para poder desplazarse al lugar requerido. Primero, hay fases y moléculas que actúan en esas fases. Entonces tenemos la fase de atracción al foco inflamatorio. Esa fase es generada por sustancias quimiotácticas, quimiosinas, en el lugar donde se genera la inflamación. Entonces eso hace de que las células empiecen sus movimientos ameboides. Atraen estas sustancias quimiotácticas a varios polimorfos nucleares y a varios macrófagos. Este proceso también se denomina quimiotaxis. Luego, este leucocito se adhiere a las células endoteliales, a la cara interna de los vasos sanguíneos y empieza a rodar en la pared del vaso sanguíneo. Ese proceso se llama rodamiento y puede adherirse a estas paredes de los vasos sanguíneos por moléculas de adhesión llamadas selectinas, que rueda sobre las células endoteliales. Posteriormente, bien adheridas, no solamente por las selectinas, sino por las integrinas, deja de rodar para prepararse a atravesar ese poro y poder migrar hacia el lugar donde se presenta la inflamación. Finalmente, esta célula atraviesa la pared celular, es decir, realiza la diapedesis, extravasación leucocitaria o diapedesis, para migrar al lugar requerido y actuar como parte del sistema inmunológico. Una vez en el lugar de acción, donde se encuentra la inflamación y posiblemente agentes bacterianos o virales, se produce la fagocitosis como acto de defensa de estas células. Entonces, ¿en qué consiste la fagocitosis? Justamente en la digestión del agente atacante principal. ¿Quiénes tienen función? Los neutrófilos y los macrófagos. Entonces aquí tenemos pasos, como por ejemplo, una partícula. Esa partícula es ingresada a la célula y para eso la célula emite como unos pseudópodos que envuelven a la partícula y forman un fagosoma. Este fagosoma es una vesícula que fagocitó esta partícula y se combina con vesículas sinápticas llenas de enzimas, de lisosomas. Entonces se transforma en un fagolisosoma, en donde se digiere parcialmente esta partícula y quedan cuerpos residuales, material indigerible. Esos cuerpos residuales se van a eliminar. Todo esto es el proceso de la fagocitosis. Ahora vamos a hablar sobre el sistema linfático. El sistema linfático está constituido por líquido linfático, es decir, linfa, los vasos linfáticos y muchos órganos linfoides. Acá tenemos la definición de linfa. Básicamente observamos que es el intercambio capilar que se drena desde los espacios tisulares y es transportado por vasos linfáticos que regresa hacia el torrente sanguíneo, es decir, toda la linfa va a regresar hacia el corazón, hacia el lado derecho del corazón, es decir, llega a desembocar la linfa en las venas y la vena ingresa al lado derecho del corazón para poder volver a oxigenarse en los pulmones y así, con sangre oxigenada, redistribuirse otra vez a todo el resto del cuerpo. La linfa lo que va a transportar no solamente son linfocitos o leucocitos, sino también va a transportar kilomicrones, que es un tipo de lípidos.
Observamos también que en el transporte de los vasos linfáticos hay nódulos linfáticos, ganglios linfáticos. Entonces esos ganglios o nódulos linfáticos van a estar en cada parte, en cada cierto tiempo va a haber una estación ganglionar o nodular. Este sistema linfático, junto con el sistema hematopoyético y el sistema cardiovascular, están conformando estos tres el sistema circulatorio. Otra vez, el sistema linfático, estos vasos linfáticos, junto con el sistema hematopoyético, es decir, la sangre, y el sistema cardiovascular, es decir, el corazón, están conformando estos tres, sistema cardiovascular, sistema hematopoyético, sistema linfático, todo esto es el sistema circulatorio. ¿Qué son los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos son capilares linfáticos que siguen una dirección, la dirección de las venas. Están revestidos por endotelio. Ahora, tienen válvulas y estas válvulas le permiten, como aspecto de rosario, seguir un flujo de la linfa en un solo sentido, en sentido hacia el corazón. Son más porosos y permiten que moléculas de mayor tamaño entren a los vasos linfáticos, así como proteínas, por ejemplo. Entonces también tienen gran cantidad de proteínas. Estos vasos linfáticos tienen células endoteliales sobrepuestas. La linfa sería justamente el exceso de líquido que persiste dentro del líquido intersticial. Es decir, cuando hay mucho líquido intersticial, va a aumentar la presión en este espacio intersticial. Y ese espacio intersticial con aumento de presión por gran cantidad de líquido, por ese exceso de líquido, hace de que por presión ingrese hacia los vasos linfáticos y se forma la linfa. Entonces, así se va a drenar y esta presión va a cerrar las paredes de los vasos linfáticos, evitando de que salgan otra vez, por ahí que queden cerrados. A diferencia de la sangre, esta linfa no fluye una y otra vez de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial, se queda en la linfa y continúa su trayecto hasta volver a unirse con las venas y desembocar en el lado derecho del corazón. Los capilares linfáticos siguen un trayecto hacia el conducto torácico y esto sigue un trayecto que atraviesa varios ganglios linfáticos. La cantidad de la linfa es aproximadamente 3 litros al día. Y podemos ver en esta imagen que la arteria, arteriolas y capilares se van a continuar con vénulas y venas. Pero los vasos linfáticos nacen de bolsas ciegas, no son continuidad de los vasos sanguíneos. Miren acá, no hay continuidad, acá tampoco, aquí tampoco, acá tampoco. Entonces son bolsas ciegas en los cuales la gran cantidad de líquido intersticial genera gran presión de este líquido que ingresa hacia los capilares linfáticos y permite que se llene de linfa. Tenemos, como dijimos, órganos linfoides. Los órganos linfoides son productores de células inmunes o células inmunológicas. Hay órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios que están aquí en esta otra columna. Los órganos linfoides primarios son centrales. Son dos, el timo y la médula ósea, roja obviamente. Permite el desarrollo y maduración de linfocitos en células maduras con capacidad inmunitaria.
Los órganos linfoides secundarios básicamente es el depósito de estas células ya capacitadas, especializadas en ganglios linfáticos de varias regiones del cuerpo, como nasofaringe, amígdalas, axila, región inguinal, a nivel intestinal, en el vaso. Esos órganos linfoides secundarios que están acá en el recuadro verde son periféricos, mantienen un ambiente adecuado para que las células inmunitarias puedan reaccionar entre ellas y con otros cuerpos para generar una reacción inmunológica. Por ejemplo, hay tejido linfoide asociado a mucosa y tejido linfoide asociado a intestinos. ¿Qué tenemos acá? Ganglios linfáticos, vasos, tejidos linfoides, intestino y mucosas. Barreras de defensa. En las barreras de defensa vamos a encontrar estas estructuras con función de barrera. Primero, ante los microbios, cientos de miles de millones de microbios, tenemos las barreras mecánicas, químicas o biológicas. Y dentro del cuerpo tenemos sistema inmunitario innato o adaptativo. Por lo que los microbios, los muy pocos que puedan atravesar, van a generar la infección, pero antes tienen que pasar estas barreras, estos sistemas de defensa. Podemos ver de que la primera línea de defensa son estas barreras, la segunda línea de defensa es el sistema inmunitario innato, la tercera línea de defensa es el sistema inmunitario adaptativo. Aquí podemos observar cómo esta primera línea de defensa son barreras físicas como la piel, el mucus de los aparatos respiratorios y digestivos, los cilios en la tráquea, en la nariz para eliminar el moco, el aparato lacrimal para eliminar también secreciones en el ojo. Todo eso ayuda como defensa, barrera física. Entonces tenemos barrera física o también llamada barrera mecánica, esta primera línea de defensa. Podemos tener aquí no solamente la conformación de estas barreras, sino también un revestimiento epitelial dentro de estas vías respiratorias, las glándulas mamarias, el estómago, intestino. Todo este revestimiento va a ser también una barrera de defensa, una función protectora. La barrera química es la segunda línea de defensa. Entonces, a esta primera línea de defensa, que es la piel, se le puede agregar una segunda línea de defensa, que es la barrera química, es decir, el pH. El pH ácido que presenta la piel, o el pH ácido del estómago, o el pH ácido de la vagina, genera un ambiente diferente y adverso para crecimiento de ciertos microorganismos. Entonces va a inhibir el crecimiento bacteriano con enzimas que digieren algunos microorganismos. En las mucosas también podemos encontrar enzimas y otras moléculas que limitan crecimiento de las bacterias. Podemos encontrar la saliva, por ejemplo, moco de las vías respiratorias, lágrimas, que van a tener un pH diferente y van a generar con ese pH alteraciones del medio ambiente, obviamente adversos para microorganismos. Actúan como bactericidas estas secreciones químicas. Y la barrera biológica básicamente se refiere a los microorganismos que son comensales en diferentes partes del cuerpo, en el intestino, en los pulmones, en diferentes partes del cuerpo siempre hay bacterias comensales. Protegen su territorio e inhiben el crecimiento de otros microorganismos. Es, en otras palabras, la flora bacteriana normal, ya sea de la piel, de los intestinos, etc. Acá tenemos un resumen de las barreras químicas y biológicas, es decir, segunda y tercera línea
barreras de defensa. Tenemos aquí barrera química, pH ácido, sales biliares, lisosimas, el moco, las lágrimas. Barreras biológicas, microbiota o flora normal, intestinal, vaginal. Entonces, estos son barreras que van a ayudar a que no pasen ciertos microorganismos alterando su medio ambiente, volviéndolo adverso. La inmunidad. La inmunidad es la capacidad de resistir a un agente. En este caso que va a generar una infección, ya sea por la defensa que realiza el sistema inmune o por otro tipo de barrera que defienda al organismo de la infección. Pueden ser innatas o adquiridas. Innatas se desarrolla en el momento que está gestando. Adquirida, cuando aparece después que naces, aparece un antígeno, como ocurre en el caso de, por ejemplo, formación de anticuerpos, inmunoglobulinas. Las vacunas, por ejemplo, es un tipo de inmunidad adquirida. Acá tenemos en el sistema inmune dos diferencias bien marcadas, que la innata no es específica, en cambio la adquirida sí. La innata puede ser de componentes celulares o humorales, igual la adquirida. La diferencia es básicamente que esta no es específica y esta sí es específica y protege contra la reexposición o la reinfección. Tenemos que esta inmunidad innata o natural obviamente se adquiere en la gestación, tiene factores genéticos. En cambio la adquirida puede ser activa o pasiva. Activa, anticuerpos, ya sea natural por exposición a agentes infecciosos o por vacunas. Es decir, cuando te resfrías o te da parotiditis, paperas, o te da rubiola, o te vacunas contra el polio, por ejemplo, la polio, ¿no? O una vacuna contra el neumococo, la influenza. Pasiva es por inyección de anticuerpos exógenos. Natural, por ejemplo, anticuerpos maternos. En el momento que pasan anticuerpos a través de la leche materna, por ejemplo. Y artificial, anticuerpos de otros organismos. Bien. ¿Cuáles son las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa? Obviamente aquí es una inmunidad inmediata, aquí es lenta, este no es clonal, esta sí, esta reconoce motivos conservados, aquí es una reacción antígeno específica, no genera memoria, la inmunidad innata, en cambio la adquirida sí genera memoria, por eso es importante contra la reinfección, porque su memoria evita de que te reinfectes contra ese tipo de germen. Y se interaccionan ambos, obviamente. Entonces el logro de esta sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la composición y funciones básicas del sistema linfático, así como del sistema inmunológico. Conclusión de la sesión es que la sangre está compuesta de plasma y elementos formes. Los eritrocitos van a transportar oxígeno a los tejidos y, obviamente, CO2 de los tejidos hacia el pulmón. Los leucocitos están integrando el sistema inmunológico. Tenemos obviamente que los leucocitos se pueden dividir en granulocitos y agranulocitos y que las barreras de defensas o inmunidad innata o adaptativa van a conformar la segunda y tercera línea de defensa del organismo. Estas líneas de defensa del organismo van a tener características importantes. La primera línea de defensa siempre van a ser las barreras, ya sean mecánicas o físicas, las químicas y las biológicas. Y estas barreras van a tener una función de defensa para que los microorganismos no ingresen hacia el interior de nuestro cuerpo. Bueno, mis queridos alumnos, aquí hay bibliografía básica y complementaria que les pueden ayudar a profundizar un poco más en el tema, a resolver algunas dudas y obviamente yo estoy a disposición de cualquiera de sus preguntas. Fue un placer, muchas gracias y será
Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.